Hay noches que quedan tatuadas en la memoria de un niño, no por la imaginación, sino por lo que realmente sucedió. Estas son 4 de esas noches, 4 relatos de mi infancia que ocurrieron cuando estaba solo en casa, 4 momentos en que la seguridad se rompió y el hogar dejó de ser un refugio. Antes de continuar, una advertencia. Este relato contiene descripciones de amenazas y violencia. Puede ser perturbador para algunas personas. Me llamo como quieras llamarme. Aquí soy la voz que recuerda. Voy a contar cada episodio con la mayor honestidad posible, desde la distancia de los años, pero sin suavizar el miedo que sentí. Si estas historias te atrapan, suscríbete para ver más relatos como este, y para que no te pierdas lo que sigue. 1. La noche del robo. Tenía 12 años. Era una noche cualquiera de viernes. Mi hermano mayor, Zach, debía quedarse en casa, pero cambió de planes a última hora. Me miró con esa mezcla de desafío y culpa que él tenía cuando quería salirse con la suya, y me dijo, «No le digas a mamá, ¿sí? Me toca arreglar algo rápido. Vuelvo en un rato». Me dejó la llave y un gesto que sonó a permiso tácito. Me sentí libre como nunca. Puse una película de terror que nunca habría dejado ver en otra ocasión. Había palomitas, la luz de la tele pintando mi cara y el sonido del equipo de música en el pasillo que hacía vibrar el suelo de madera. La casa olía a detergente y a la salsa que mi mamá había preparado para el fin de semana. Fue una sensación muy concreta la que abrió la noche. Un crujido en el techo, como si alguien caminara muy despacio sobre las vigas. Primero lo atribuí al viento, después al silencio que quedó cuando la música se apagó por un problema de la conexión. Me levanté para mirar por la ventana. La calle estaba vacía y las farolas lanzaban charcos de luz amarilla en el asfalto. Al volver al cuarto, algo en la sala me hizo retroceder. La puerta del pasillo, que siempre se cerraba con llave, estaba entreabierta. Quedé clavado. Podía oír mi propio corazón, sincronizado con el tic-tac del reloj de la pared. Caminé despacio, sintiendo cada baldosa bajo mis pies, como si fueran notas que podían delatarme. Toqué la manija y noté la frialdad del metal. La cerradura estaba forzada. La madera tenía marcas nuevas que no recuerdo haber visto antes. Retrocedí y, sin planearlo, me metí al armario del cuarto. La oscuridad me dio la ilusión de invisibilidad. Me acurruqué entre cajas de zapatos y camisetas arrugadas, y traté de calmarme, diciéndome que era solo el vecino o un gato. Pero los ruidos continuaron. Pasos en el pasillo, un susurro apenas audible, el roce de tela contra madera. Lo que me petrificó fue escucharla dentro de mi habitación. Un sonido corto, como el desliz de una mochila, luego el roce de algo sobre la mesa de noche. Respiré con la boca pegada al algodón de mi suéter, y en la noche el mundo se redujo a la estructura del armario y a mi propia respiración. La figura se quedó dentro unos minutos que parecieron horas. Escuché cómo abría cajones, cómo manipulaba la televisión, se llevó el control remoto, toqueteó las cosas de mi estantería. Hubo un golpe sordo cuando dejó algo caer al suelo. Un suspiro que parecía buscar una vía de escape. Cuando por fin se fue, la casa volvió a un silencio absoluto. Salí del armario sin hacer ruido. Olía a humo tenue, como si la persona hubiera pasado por un pasillo donde alguien encendió un cigarro. La habitación había sido revisada. Mi bolsita de cambio del cerrojo había desaparecido, la consola ya no estaba donde la había dejado. La sensación de violación de mi espacio personal era física. Una geometry of absence, como si alguien hubiera cortado un trozo de la casa y lo hubiera llevado consigo. Zach llegó más tarde, con la cara desencajada. La primera pregunta fue por qué no le dije a nadie. Le conté lo que había escuchado, lo que había sentido. Él miró los cajones, hizo cuentas rápidas y notó que faltaban varios aparatos y algo de dinero. Llamamos a la policía. Vinieron, tomaron datos, caminaron por la casa con linternas groseramente eficaces. El agente que nos atendió tenía esa mezcla de cansancio y profesionalismo que parece sugerir que había visto cosas peores. Tomaron huellas de forma discreta, miraron por el jardín y regresaron. Los padres llegaron y su enfado se mezcló con el alivio. Mi hermano fue reprendido de forma dura. «¿Qué te pasa por dejar a tu hermano solo a esa edad?», me gritó mi padre.
Zack pagó por lo que faltó con el dinero que había conseguido de trabajos esporádicos. Los adultos cerraron la puerta a ciertos temas con palabras cortantes y promesas rotas. Nadie dijo exactamente cómo había entrado el intruso. Los policías hablaron de una posible puerta trasera forzada, de ventanas mal cerradas, pero la sensación era que en casa ya no todo era de confianza. Después de esa noche, el armario dejó de ser un escondite para juegos. Cada vez que cerraba la puerta, veía aquel espacio pequeño y lo asociaba con la vulnerabilidad de ser un niño en una casa que dejaba entrar a desconocidos. Con los años aprendí a reconocer los ruidos por su nombre. Una tubería que se expande, alguien que pisa una rama en la acera, la llave que gira en la cerradura. Pero hay ruidos que no envejecen. El raspado de unas uñas contra la madera de una puerta sigue deteniendo mi respiración cuando estoy a solas en la noche. Pensé que lo peor había pasado, hasta que sucedió esto. El vecino. Era una tarde de verano cuando por primera vez me encontré con David. Tenía unos 4 o 5 años y estaba en la casa de mis abuelos. Ellos vivían en una casa con jardín, plantas que olían a tierra y a jabón. Las visitas al jardín eran rituales. Me sentaba en el escalón con un tazón de helado y la tarde se estiraba como un mantel blanco. David era del vecindario. Al principio parecía un hombre sensato y risueño que traía caramelos y me dejaba sostener herramientas de jardinería con el permiso de mi abuelo. Los adultos se reían de su forma de arreglar las cosas o de sus historias largas sobre la juventud. Me parecía una figura amistosa y confiable. En la memoria infantil, su voz era profunda y la suya una figura que podía encajar en cualquier reunión. Un día vino con la excusa de buscar una herramienta. Tocó la puerta, mi abuela lo dejó entrar con esa confianza habitual de barrio. Lo recuerdo tambaleándose levemente, con olor a alcohol, sus risas más gruesas de lo normal. Cuando empezó a insistir en quedarse más tiempo o a decir que quería ver la tele con nosotros, mi abuela frunció el ceño y mi abuelo lo invitó a sentarse. Yo me sentí un poco extraño. Había algo en su mirada que no encajaba con las historias que contaba ahora. Era una mirada que corría demasiado rápido por la habitación, como si evaluara salidas. La tensión creció en minutos que parecieron demasiado largos. De pronto, cuando yo estaba cerca de la mesa, David se acercó con un movimiento brusco y dijo algo que no entendí bien. Fue él quien sacó un cuchillo de su cinto como si fuera una herramienta y lo mostró con una sonrisa torcida, donde los ojos no acompañaban. La palabra amenaza no estaba en mi vocabulario aún, pero su tono, la dirección de su mano, lo dijeron todo. La abuela intentó calmarlo con palabras suaves. Mi abuelo se paró de un salto y lo confrontó con un empuje físico que no esperaba de un hombre mayor. Hubo un forcejeo. Lo que recuerdo con más nitidez no fue la violencia explícita, sino el sonido de la voz de mi abuela gritando mi nombre. La sensación de que alguien más tomó la escena y la hizo reventar. Un golpe que liberó la tensión. Y David quedó fuera, expulsado por la fuerza del abuelo. Se fue como vino, tambaleándose por la calle, dejando una estela de gestos incomprensibles. La policía no apareció. Nadie habló de denunciarlo formalmente. Mis abuelos guardaron un silencio que olía a algo entre la vergüenza y el miedo, y explicaron a los vecinos que era un malentendido y que no convenía hacer un drama. A los ojos de un niño, esa decisión fue una segunda traición. La comunidad decidió cerrar filas y dejar pasar algo que podía haber sido verdaderamente peligroso. No hubo cargos. David volvió a pasar por el lado de la casa alguna vez, pero nunca más con la misma cercanía. En casa se instaló una regla no escrita: no hablar de la manera en que los adultos se resguardan del peligro, eligiendo el silencio o la comodidad. Para mí, la lección fue dura. Aprendí que la seguridad de un hogar depende también de las decisiones de los mayores, y que a veces esas decisiones se toman por razones que no coincidían con protegerme a mí. La secuela fue una sospecha que no se fue. Crecí con desconfianza hacia las sonrisas demasiado abiertas, hacia las manos que buscan un contacto prolongado sin razón. Me costó en algunos momentos aceptar la calidez de los vecinos. Me quedé con la sensación de que el peligro puede camuflarse de amabilidad. Aprendí a mirar los gestos con más cuidado, a notar la dilatación de las pupilas, la manera en que la voz se traba cuando está borracho o agresivo. También aprendí que los adultos, a veces, priorizan la paz aparente por encima de la justicia. Pensé que ya lo había superado, hasta que la siguiente vez ocurrió algo que me obligó a actuar por mi cuenta. 3. El amigo que cambió.
Era el año 2020 y yo tenía 15. Las vacaciones eran una especie de paréntesis donde la soledad de la casa parecía absoluta. Mason era mi amigo desde la infancia, un tipo con quien había corrido por los parques, compartido secretos estúpidos y conocido a la perfección. Una tarde de domingo me llamó para ver si podía dejar una cosa en mi casa. Te traigo a un amigo. Es solo que quiere dejarse caer un rato y me ofrece su vape si lo dejo entrar. No pasa nada, confía. Mason me parecía mayor en su seguridad. Había algo en la forma en que hablaba que me hacía creer que sabía manejar las cosas. Le dije que sí. A la puerta apareció Neil. Lo recuerdo con la chaqueta remangada, una sonrisa rara y un olor químico que no supe identificar en ese momento. Traía consigo un aire errático, esa disposición que mezcla nerviosismo y exceso de confianza. Al principio todo fue normal. Se sentó en el sofá, conversamos de cosas banales, nos reímos. Pero luego se transformó en algo distinto. Empezó a hablar con una cadencia que no cuadraba. Reía sin razón, miraba a lugares que no eran parte de la habitación, y de pronto me pidió que le mostrara que todas las puertas estaban cerradas. Enseguida echó un vistazo al cajón donde guardábamos los cuchillos de la cocina. Sentí el pequeño temblor de una alarma interna. La manera en que sus dedos rozaban la madera era demasiado casual, como si calculase distancias y objetos. Le dije que no, con la voz más firme que pude, y le expliqué por qué. Neil me miró como si no entendiera. Mason apenas reaccionó, mirando la pantalla del teléfono como si no quisiera implicarse. En ese instante supe que la situación podía escalar si yo no ponía límites. La tensión aumentó. Neil tomó un cuchillo de la bandeja y empezó a pasar los dedos por la hoja como si la explorara. La visión era perturbadora. La hoja reflejaba la luz y en ella se me devolvía a mí, pequeño, inmóvil, tratando de medir la distancia entre lo que era una broma y lo que podía ser peligro real. Le hablé con calma, le pedí que lo dejara. No escuchó. En un acto que hoy sigo recordando como una mezcla de astucia y miedo, decidí que la prioridad era sacarlo de la casa sin provocar la violencia que temía. Le dije algo que sonó amistoso. Vamos a fumar afuera. Afuera hay aire. Dejó el cuchillo en la mesa y salió primero por la puerta que yo abrí. Cerré despacio y la bloqueé con un mueble. No hubo pelea física. Hubo tensión. Sí, y muchísimo temor. Mason vino atrás mío, y cuando pudo, agarró a Neil y lo sacó de la calle. Lo que supe después por comentarios sueltos fue que Neil había consumido drogas y que había sufrido un episodio de comportamiento errático. No puedo diagnosticar a nadie. Lo único que puedo decir con certeza es que su comportamiento fue peligroso y que el escape fue fruto de una mezcla de suerte y decisiones rápidas. La policía no tuvo que intervenir. La resolución fue más doméstica, un llamado, una retirada y una distancia que se impuso con rutina. Quedé con culpa y alivio a partes iguales. Me reproché por haber permitido la entrada de alguien que no conocía bien, y al mismo tiempo me di cuenta de que la responsabilidad de cuidarse a esa edad recae a veces en uno mismo. Esa noche aprendí que la prudencia no es pura disciplina, es una herramienta de supervivencia. Aprendí a confiar en mis instintos, en esas alarmas internas que nos dicen no es seguro, y que muchas veces son las únicas voces claras cuando los demás deciden mirar para otro lado. Después de aquello, mi casa volvió a ser un lugar donde siempre cerraba con llave, donde preguntaba antes de abrir. Me costó volver a invitar a amigos. Me costó comprender que la amistad no era una garantía de seguridad. Pero también aprendí algo valioso, que no siempre es vergüenza pedir ayuda, y que reconocer el miedo no es ser débil, sino prudente. Creí que lo peor había quedado atrás, pero la noche siguiente guardaba una de las imágenes más terribles de mi infancia. 4. El hombre en mi habitación. Tenía 10 años. Aquella tarde jugué en la calle hasta que la luz empezó a caer. La casa donde vivíamos tenía varias ventanas que daban a la calle. Desde la vereda se veía el dormitorio de arriba, y recuerdo haber mirado hacia la ventana y ver una sombra que no me pareció natural, una figura que se movía demasiado suavemente. Corrí a la casa. Al entrar la temperatura era distinta, como si la casa hubiera inhalado el frío de la noche. Llamé a mi mamá. «¿Mamá? ¿Estás?» No respondió.
Pensé en jugar la carta de la ingenuidad, en pensar que era un juego, pero algo en el tinte de la voz que me respondió por teléfono, alguien a lo lejos, me dejó con una sensación de vulnerabilidad defectuosa. Esa noche salieron palabras al teléfono que ahora recuerdo como cortadas. Regreso en 1 hora, cariño. Y pensé en televisión y en una pizza. Llamé a la policía cuando escuché una voz que me llamaba por mi nombre desde la oscuridad. Fue una decisión automática, propia de un niño que sabía lo suficiente como para entender que no debía ignorar una voz que entraba por la ventana. La policía vino, peinó la casa con linternas exageradas, revisó armarios y cortinas. Dijeron que tal vez se trataba de vecinos, que en barrios había gente que buscaba dónde pasar la noche. Me dijeron que notara detalles y que no me acercara a las ventanas solos. La tarde se perdió. Creí que con la presencia policial todo quedaría resuelto. Dormí con luz tenue y el hocito apretado, como en rituales de protección. A medianoche me desperté. Había algo en la habitación que me hizo despertar. Una respiración, una sombra, un ruido que no debería estar allí. Abrí los ojos y lo vi. Un hombre de pie cerca de la cama, con la figura recortada contra la ventana. No entendí si miraba hacia afuera o hacia mí. Sentí como mi garganta se cerraba hasta que mi voz se quebró en un grito que salió sin guión. El hombre se movió apenas, como si la presencia de luz le obligara a elegir entre quedarse o irse. Yo grité de nuevo. Fue un grito chorreo de niño, puro e incontrolable. La figura huyó por la ventana. Lo vi saltar con esa capacidad de alguien que conoce el terreno y desapareció en la noche. El pánico que me invadió después fue fragmentado. Los minutos siguientes fueron un compendio de llamadas, luces, vecinos acercándose con linternas improvisadas y la policía revisando la casa con una mezcla de gravedad y profesionalidad. Registraron huellas, forzaron cerraduras y validaron lo que cada grito había sugerido. Habían violado nuestro espacio. No encontraron al hombre. No pudieron decir con certeza cuánto tiempo había estado dentro ni qué pretendía. Esa incertidumbre fue lo que más me marcó. La posibilidad de que alguien hubiera estado en mi habitación mientras yo dormía y de que hubiera estado lo suficientemente cerca como para rozar el borde de la cama sin dejar señales claras. Los adultos hicieron lo que pudieron. Bloquearon ventanas, cambiaron cerraduras y por un tiempo mi casa estuvo vigilada. Pero nadie puede reparar por completo la sensación de que alguien cruzó una frontera íntima que antes estaba protegida por la inocencia. Al crecer, esa imagen se volvió un eje. La ventana por donde se fue el hombre, la almohada todavía tibia donde había estado mi cara, el silencio que quedó después. Aprendí a reconocer la fragilidad de la seguridad, no como una falla de los demás, sino como parte del mundo. El mundo puede ser peligroso, y a veces lo sabe antes tu intuición que tu vida diaria. Cuando pienso en esa noche, la que más me duele ahora es la incertidumbre. No sabíamos quién era, por qué lo hizo, si había observado durante semanas o si fue una aparición impulsiva. La ausencia de respuesta se convirtió en un espacio que llenó mis noches de preguntas. Con los años me he preguntado si uno puede vivir con la pregunta, sin dejar que la pregunta gobierne la vida. No siempre lo conseguí. Otras marcas fueron más sutiles. Una tendencia a comprobar 3 veces la cerradura, a preferir la compañía de poco ruido, a no entrar en bares donde los desconocidos se acercan demasiado. No escribo esto para sembrar pánico, tampoco para juzgar a los adultos que tomaron decisiones imperfectas en su momento.
Cuento esto porque compartimos una experiencia común que rara vez se verbaliza. El terror de saber que el lugar que debería protegernos puede fallar, y la manera en que aprendemos a vivir con esa falla. Lo que me quedó claro con los años es que la vulnerabilidad de estar solo en casa no es señal de debilidad, sino un hecho que exige cuidado, empatía y, sobre todo, escucha. Los niños que pasan por esto necesitarán, muchas veces, que les creamos y que les demos espacio para procesar. A quienes han pasado por algo similar, no están solos, y está bien que la memoria duela. A los que escuchan por primera vez, quizá esto abra una puerta para mirar alrededor y pensar en cómo cuidamos a quienes no pueden hacerlo del todo por sí mismos. No ofrezco soluciones mágicas, solo comparto lo que me salvó: prestar atención, confiar en las señales de alarma propias y buscar apoyo cuando la angustia se vuelve demasiado grande. Si alguna de estas historias resonó contigo, deja un comentario contando tu experiencia si te sientes cómodo haciéndolo, o comparte el video con alguien que pueda necesitar escucharlo. Suscríbete si quieres que siga compartiendo relatos como este. Gracias por quedarte hasta aquí y por escuchar la voz de alguien que aprendió, a fuerza de miedo, a valorar la seguridad.